Pero antes continuamos conversando con candidatos aspirantes a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y hoy saludamos al, pues, quien fuera consejero de la Judicatura Federal, además, bueno, una persona que ha trabajado, ha sido magistrado titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral, magistrado de circuito del Segundo Tribunal Colegiado en Quintana Roo. Él es doctor en Derecho, especialista en Derecho de Amparo. Saludamos a el consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Buen día. Hola, buen día, Ciro. Un gusto estar en tu prestigiado programa. No, muchas gracias. Pues la primera pregunta, la que le hemos hecho a todos nuestros entrevistados, usted no se preparó para esto, usted se preparó, vemos su currículum, su formación académica, para impartir justicia, usted se preparó para ser juez, para ser funcionario judicial, no para estar diciéndole a la gente, oigan, voten por mí, yo soy el mejor candidato, pero en esas están, Sergio, y en esas van a estar todavía 2 meses. Ciro, es un proceso inédito para el país, para las instituciones. Em, Consideramos que este cambio es el más importante en los últimos 200 años y este cambio ahora exige que los juzgadores, con esta preparación, pero sobre todo con la seriedad, busquemos ahora una legitimación ante la sociedad que tanto reclama una mejor impartición de justicia. Y en eso nos hemos abocado, concentrado, trabajado para hacerlo de cara a esta gran responsabilidad y a los nuevos tiempos. No nos debe extrañar, en lo particular, los jueces estamos acostumbrados a los cambios, a las reformas, y esta es una más que estoy enfrentando con seriedad, con respeto y con la firme convicción, Ciro, de convencer a la ciudadanía de que podemos hacer entre todas y todos un cambio en la impartición de justicia en este país. ¿Por qué el cambio más importante en 200 años? ¿No es un poco exagerado, Sergio? Porque ¿Exagerada esa afirmación? no, Ciro, estamos dando un cambio de 360 grados a la manera en que se designan a las juezas y a los jueces. En Sí. ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo, todas las juezas y todos los jueces en el país, incluyendo ministros a la Suprema Corte, son renovados por el voto popular. Y esto no es algo menor. Cambia la forma en que habían sido designadas las juezas y los jueces, las ministras y los ministros. Y me parece que este cambio además debe verse como la oportunidad para que exige una impartición de justicia más cercana a ellos, que nos conozcan como estamos hoy en tu programa. Es la primera vez que estoy contigo. Me da muchísimo gusto porque esto me permite mostrar las herramientas, las competencias y las cualidades que debemos de tener para resolver los casos que la sociedad presente ante las juezas y los jueces. Pero a ver, entonces lo más importante en 200 años es porque vamos a un proceso que no se hace en ningún otro lugar del mundo. Aquí la singularidad No, no Ciro, necesariamente tiene que ser porque virtud, Sergio. no, Sergio. Ciro, me parece que podemos complementar tu idea y la idea se complementaría bajo la idea de que además esta es la puerta que nos va a abrir la posibilidad para ser más empáticos en la impartición de justicia, para ser más sensibles con la realidad, para no juzgar desde el escritorio, sí, conforme a lo que las necesidades de nuestra población reclaman en la impartición de justicia, que es una justicia más cercana a ellos, más humana y que ponga en el centro de las decisiones la dignidad de las personas, de los grupos vulnerables, las mujeres buscadoras, de las trabajadoras y los trabajadores, de los sindicatos, en fin, de los empresarios en el país. Esa es la importancia, Pero ¿por Ciro. qué va a ser usted más cercano a la gente si es que lo eligen, si es que finalmente obtiene los votos y es ministro de la Corte, de lo que es hoy la ministra Loretta Ortiz, por ejemplo, que no fue elegida por Mira, el voto Ciro, popular?
Mira, Ciro, me parece que la cercanía que me va a permitir estar en contacto con la realidad son dos elementos que hay en mi perfil, seguramente lo habrás visto. Fuimos los implementadores de la reforma laboral más importante en los últimos años. Constituimos nuevos tribunales, una manera distinta de percibir el fenómeno laboral. Eso me da herramientas para estar más cercanos, al menos con los factores que laboralmente están en el país y nos convierten en la economía novena del mundo y la principal exportadora a nuestros vecinos del norte. Y la otra, Ciro, a diferencia de otros candidatos, es que en mi persona, eh, ha estado la impartición de justicia en diversos estados del país. Yo te puedo decir que he impartido justicia en Acapulco, en Tlaxcala, en la Ciudad de México, en Saltillo, en León, Guanajuato y en Cancún, Quintana Roo. 6 ciudades que me permiten estar en un contexto Muy más bien. cercano, en manera más práctica de conocer las distintas realidades del país. Y eso me permite asegurar que la justicia que impartiré ahora en la Suprema Corte, en caso de que la ciudadanía así lo establezca, más cercano a la sociedad civil. Con esa experiencia que usted acaba de referir, ¿usted daría por válida la afirmación que tanto se ha repetido de que el Poder Judicial en México está podrido? Ciro, el Poder Judicial necesitaba una autocrítica. El Poder Judicial requería el ejercicio desde adentro con respecto a los reclamos que la sociedad justamente nos hizo. El reclamo más notorio y firme que nos hizo la sociedad es la distancia que existía entre los impartidores de justicia y la realidad que existía en México. Ciro, yo tengo un claro ejemplo que ilustrará el distanciamiento que hay con la sociedad. En la Suprema Corte hay un elevador que yo denomino dorado. Este elevador está exclusivamente para los ministros y hay una persona inclusive para apretar los botones. En mi condición de consejero de la Judicatura Federal, en algún momento que me condujeron a ese elevador, me sacaron de ese elevador bajo la consideración de que venía el ministro y no podía yo subir en ese elevador a alguno de los pisos al cual me condujeron. Este elemento no es solo de forma, Ciro, es un elemento del fondo, porque ¿qué implicaba? Que hay espacios exclusivos para impartidores de justicia que no les permiten siquiera convivir con los consejeros de la judicatura. No quiero imaginarme Interesante. con el resto de la población que Bueno, que busca impartir justicia. Ciro, si tú vas a la Suprema Corte bueno. actualmente, no te permiten deambular libremente por los pasillos. Tienes que Sí, sí. señalar a qué puerta Cosa. vas y el personal de seguridad te sigue. Este elemento es Bueno. el fondo, Ciro. Sergio Javier Molina Martínez, como hemos hecho con los otros candidatos, tiene 30 a 45 segundos para decirle a las personas que nos ven y nos escuchan por qué acertarían si votan por usted para ser ministro de la Suprema Corte. Lo escuchamos. Ciro, tres cosas muy características. La primera, hemos reconocido el error. Sabemos los errores que implicó la impartición de justicia en los últimos años que nos llevó al distanciamiento. Dos, la sociedad ha puesto en mi persona ciertas competencias, habilidades para resolver los casos. Quiero regresarle esa experiencia a la mejor solución de las distintas realidades que existen en el país. Y tres, nunca más una justicia desde el escritorio, nunca más una justicia alejada de nuestra realidad. Sí una justicia que atienda en fondo y sí una justicia que conozca la manera en que la sociedad exige esta manera de impartición de justicia. Estas tres características, Ciro, me convierten en una persona con los elementos, con las herramientas y sobre todo la sensibilidad social para resolver en estos Muy tiempos bien. tan largos en el país. Muy bien. Pues muchas gracias, Sergio Javier Molina Martínez, uno de los 60, ¿qué son? 62 Así es. aspirantes a ministro de la Suprema Corte, como le hemos dicho a todos los anteriores. Mucha suerte y gracias por estas palabras, Sergio Javier Molina Martínez. ¿Qué número es usted? El número 55 en la boleta morada, como el 55. color de mi Muchas corbata, Ciro. gracias, buen día. Gracias. Chao, chao, Hasta luego. Ciro. Bye.